El secreto de las catedrales, de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 6. La práctica. 1. La piedra y la talla. La piedra que es necesario extraer, tallar y colocar está relacionada con la tradición de los distintos oficios. Su belleza, su variedad y su resistencia han hecho de ella el material más empleado desde el pasado más remoto. Con la piedra el hombre fabrica sus primeros útiles y sus primeras armas, y construye sus primeros refugios. En ella se inscribe toda la reflexión de la humanidad. Ella constituye sus memorias y así se erige en símbolo. La piedra posee un potencial de fuerzas telúricas que determina todo un ritual del arte sagrado. Para decir que un hombre se perfecciona, se le compara con una piedra que deja el estado bruto para ser tallada. La piedra en bruto es el producto grosero de la naturaleza que el arte debe pulir y transformar. Por analogía decimos que la persona se desprende de la escoria original o que alguien es un diamante en bruto. Sin duda, esta roca andrógina, una vez tallada, puede perder parte de su poder sagrado, pues los dos principios, masculino y femenino, corren el riesgo de separarse. Para reunir ambos principios y recobrar el valor original, se dispone una piedra cónica sobre otra piedra cúbica, una piedra piramidal cuya punta dirigida hacia arriba permite la comunicación entre ambos mundos, el de abajo y el de arriba. En las construcciones medievales, y también en las más recientes, los talladores se cuidan de restablecer el contacto positivo o negativo, masculino o femenino, y vuelven a colocar la piedra en la posición magnética que tenía en su lecho de extracción. En el caso de que la piedra esté invertida, a contralecho, se disgrega fácilmente. Sus granos se desplazan como los iones de una pila eléctrica. Pierre Noël, ingeniero de obras públicas y defensor de la piedra, publicó en 1965, año de su muerte, un asombroso diccionario de la piedra y la talla, en el que se reúnen todos sus conocimientos técnicos. En otra de sus obras, La piedra, material del pasado y del futuro, se describen todavía más claramente las cualidades de la piedra y cómo debe tratarse para que no las pierda. 2. Las herramientas. La piedra siempre se ha esbozado y tallado del mismo modo. Tenemos, sin embargo, algunas herramientas nuevas, tales como el cincel curvado y dentado llamado readera, la escoda y, desde el siglo XIX, una especie de readera con varias láminas de acero. En la restauración de los monumentos históricos es preciso utilizar las herramientas antiguas, las empleadas en el momento de la construcción del edificio. La escoda, por ejemplo, tiene el inconveniente de que tritura la piedra y está prohibida en la restauración de los edificios anteriores a su aparición. Viollet-le-Duc ordenaba a los canteros que se tomasen todo el tiempo necesario para sacar la piedra poco a poco y, en su diccionario de la arquitectura francesa de los siglos XI al XIII, escribe: el cantero agrieta los parámetros al emplear la escoda, es decir, los predispone a descomponerse más fácilmente bajo la acción de los agentes atmosféricos. Conocemos los resultados desastrosos de ciertos trabajos de renovación realizados de forma apresurada y en los que la piedra no ha sido colocada según su plano de extracción. Al invertir los polos se crean verdaderas corrientes magnéticas que descomponen la piedra. La transferencia iónica da lugar a que el material se disgregue. Más que cualquier otra corporación, el gremio de la construcción ha sabido conservar el respeto y el amor por sus herramientas ancestrales, sin por ello renunciar a integrarlas en las técnicas más audaces y más actuales. El espíritu gobierna la mano. En el frontón del palacio de Chaillot, Paul Valéry hace grabar la siguiente frase: en estas paredes consagradas a las maravillas, acojo y guardo las obras de la mano prodigiosa del artista, igual y rival de su pensamiento. La una no es nada sin el otro. El compás es el instrumento más sencillo. Con él se pueden realizar todas las operaciones de la profesión. Sirve para trazar círculos, pero también para tomar medidas, para compararlas o para medir ángulos en sustitución del transportador.
Se le llama falsa escuadra y una serie de muescas permiten abrirlo hasta unos puntos determinados. A 90 grados tenemos la escuadra. Los brazos del compás de los aparejadores miden 0,83 metros y a partir de esta medida se pueden determinar otras dimensiones según su abertura. El extremo es cuadrado. Por todas estas propiedades se conoce como el útil del señor. La regla y la escuadra son los otros, dos útiles que permiten trazar y concebir el edificio. A ellos haremos referencia en el curso de este estudio. La falsa escuadra es una escuadra con los brazos móviles que permiten medir las aberturas del ángulo. Los brazos miden entre 60 y 80 centímetros de longitud. El vaivén es también una escuadra con dos brazos móviles que permiten medir los distintos ángulos sobre el plano y trasladarlos a los paramentos de la piedra. El obrero que talla las piedras de construcción se sirve de él para la talla de las dovelas y las claves. El gramil, que consiste en una tablilla atravesada perpendicularmente por un listón móvil, sirve para trazar líneas paralelas, mientras que el compás de cuerda sirve para trazar círculos de grandes dimensiones. Las reglas miden entre 1 y 2 metros, otras entre 4 y 5 metros. Sirven para verificar el paramento de una piedra o las hiladas de un muro. La regla del aparejador está graduada. También se emplean los niveles, muy distintos según su función. El nivel del obrero que coloca las piedras es una especie de triángulo con una plomada en la parte superior que señala la horizontalidad de la superficie sobre la que la sitúa. La plomada es un pequeño cilindro suspendido de un hilo que pasa por una pequeña placa cuadrada, cuyo lado mide lo mismo que el diámetro del plomo. Se aploma para comprobar la verticalidad de una pared. El tendel tensado permite alinear el paramento de una pared y la cuerda de 12 nudos, llamada cuerda de los druidas, permite construir un ángulo recto. 3. Los transportes y el equipamiento del taller. Los transportes eran muy costosos en la Edad Media. Tanto por agua como por tierra, los numerosos peajes incrementaban significativamente el precio de los materiales. Los transportes se realizaban lentamente, a menudo con bueyes, por lo que los volúmenes y el peso eran limitados. En casos excepcionales, los campesinos ayudaban de forma voluntaria, pero, contrariamente a lo que se ha dicho, los trabajos voluntarios eran insignificantes en relación a la magnitud de los trabajos emprendidos. Sin embargo, los materiales se tallaban en las mismas canteras, lo que reducía el volumen de material a transportar, puesto que los restos se quedaban allí. Los artefactos para elevar el material son sencillos y a menudo están representados en vidrieras y miniaturas. Los andamios de pie son poco utilizados, pues es el propio edificio el que, al levantarse, provee las plataformas necesarias para un nuevo apoyo. Los planos inclinados permiten el acceso de los carros y carretillas. Aparte de las cabrías simples, se emplean el árgano o cabrestante y la gran rueda. Esta última tenía peldaños dispuestos en su interior, de forma que un hombre pudiera hacerla girar al subirlos y de este modo enrollar la cuerda atada a su eje. Artefactos como este se encuentran aún en las iglesias de Alsacia. El de Mont-Saint-Michel, por ejemplo, está bien conservado. Pierre du Colombier habla precisamente de estos ingenios en su obra Los canteros de las catedrales. 4. Las medidas. El patrón. A la hora de medir una longitud, uno se sirve con frecuencia de la mano, el pie o la zancada. Para medir la longitud de una mesa, por ejemplo, podemos utilizar como medida la distancia entre el pulgar y el meñique, con la mano bien abierta. Esta distancia, llamada palmo, varía entre 20 y 23 centímetros. En el cuaderno número 4 de la revista de la Abadía de Boscodón, el padre Paul Cantaloupe informa de este sistema de medidas empleado por los antiguos. Sin embargo, las medidas variaban de una región a otra y no se pueden aplicar de forma rigurosa. En su origen encontramos la línea, cuyo valor varía entre 0,22 y 0,25 milímetros. Correspondería al diámetro de un grano de cebada. La pulgada, equivalente a 12 líneas, varía entre 2,70 y 3 centímetros.
El palmo menor, 34 líneas, mide alrededor de 7,66 centímetros. El palmo medio, 55 líneas, mide alrededor de 12,4 centímetros. El palmo, 89 líneas, de 20 a 22 centímetros. El pie, 144 líneas o 12 pulgadas, mide de 32,4 a 36 centímetros. El codo, 233 líneas, más de 52 centímetros, y la toesa o 6 pies varía entre 195 y 218 centímetros. Tengamos también en cuenta que el pie de Carlomagno se ha solido considerar a menudo que correspondía a 32,48 centímetros, que el cícero empleado en imprenta es de una 16ava de pulgada y que 6 codos de 5236 metros suman 3,1416 metros. Como vemos, todas las medidas empleadas se refieren a dimensiones humanas y al mismo tiempo al número áureo. En el cuadro que aparece en el Cahiers de Boscodón, número 4, se aprecia muy claramente. Estas medidas nos llevan a la idea del número en relación con la proporción y como realidad fundamental. Nos equivocaremos, por tanto, si pensamos en medidas decimales. Si queremos establecer consideraciones numéricas, relaciones entre las proporciones del edificio, tenemos que hacerlo a partir de las unidades entonces en uso. Es cierto que para nosotros el sistema métrico es más expresivo y ese es el motivo por el que las monografías dan las dimensiones en metros. Georges Joubin, arquitecto jefe encargado de la conservación de los monumentos históricos para estudiar el simbolismo de la arquitectura tradicional, establece estos 3 postulados. Las plantas de las construcciones tradicionales están ordenadas en torno a un cuadrado directriz o doble cuadrado que las une simbólicamente al cielo y a la tierra. Las medidas de las construcciones tradicionales están expresadas exclusivamente en pies o codos, unidades sagradas de medida, definidas por la longitud del pie o del antebrazo del Dios creador. Las medidas en pies y codos de la forma inicial y de las líneas principales de los edificios tradicionales están universalmente calculadas en números privilegiados. El abad Charles J. Ledet, canónigo de la Catedral de Troyes, razona del mismo modo en sus pequeñas obras del Tentatrix. Sin embargo, el valor del pie varía según la época y la región. El pie romano de la antigüedad, empleado de nuevo en el Renacimiento italiano, es de 295 metros. Miguel Ángel utiliza esta medida, mientras que el pie carolingio es de 32 metros. El profeta Ezequiel, en sus visiones del templo restaurado, capítulos 40 y 41, ofrece curiosas precisiones sobre las medidas del santuario. Y el hombre que tenía en la mano una caña de medir de 6 codos, en la que cada codo medía un palmo medio más que el codo normal, midió la anchura de la construcción, que era de una caña, y la altura, que era de una caña. La Biblia de Jerusalén traduce: la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de un codo y un palmo medio cada uno. Esto sería el gran codo de 7 palmos medios, por oposición al codo ordinario de 6 palmos medios. Si tomamos la medida habitual del pie medieval, es decir, 324 metros, tenemos que una toesa es igual a 1949 metros. Una pulgada es igual a 0,027 metros. 12 pulgadas hacen un pie, 6 pies hacen una toesa y 3 pies un tercio hacen más o menos un metro. El arquitecto, incluso en nuestros días, se sirve de un patrón cuya dimensión determina a voluntad y que sirve de base a todas las medidas de la construcción en su totalidad y en cada una de sus partes. Viturbio escribe: una de estas partes será el módulo que deberá fijar todas las medidas de la distribución del edificio. Este módulo variable, según la decisión de los arquitectos, no corresponde a ninguna medida oficial, pie o metro. Con el fin de trasladar fácilmente esta unidad de medida, tanto sobre el plano como sobre la obra, se emplea una vara cuya longitud equivale al módulo o a un submúltiplo, la regla. En Ezequiel, el ángel mide así el templo de Jerusalén.
Entonces me dio una caña semejante a una vara, y habiéndose presentado, el ángel me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que rezan en él. Apocalipsis de San Juan, capítulo 11, versículo 1. Sobre la hermosa lápida funeraria de Hugues Libergier, conservada en Notre Dame de Reims, el maestro sostiene en su mano izquierda una toesa y en la mano derecha la maqueta de su iglesia. A veces, en el paramento del edificio, en un motivo geométrico, en una voluta, en un motivo vegetal, en el trazado de una mano, en la mitad de un dintel o en el diámetro de una columna, se encuentran marcas de esta medida patrón, que, así grabada, queda a disposición de todos los trabajadores. Este hecho explica también que en los escasos planos que tenemos no se especifique ninguna escala. Nuestras medidas poseen una gran precisión, también en materia de construcción. A los antiguos, sin embargo, no les preocupaba tanto. Utilizaban números enteros de una medida o de un módulo, o bien submúltiplos, pero siempre enteros. Las disparidades de varios centímetros entre la anchura de los tramos o de las naves laterales no les preocupaban. Eran, a pesar de todo, dimensiones rigurosas que nosotros queremos razonar. Si buscamos las relaciones entre la longitud, la anchura y la altura de un edificio, tanto en su totalidad como en sus diversas partes, obtendremos números místicos como 3, 7, 11, 12, etc. Es preciso dejar de lado momentáneamente el sistema métrico para darse cuenta de que las torres miden 204 pies, es decir, 17 por 12, que Reims tiene 408 pies, es decir, 34 por 12, que hay 297 columnas en Notre Dame de París, 11 por 3 por 3 por 3, y que el número de capillas, 45, equivale a 9 por 5. Se ha llegado a decir que las rosas místicas de nuestras catedrales responden a la simbología de un múltiplo de 6, el número del perfecto equilibrio, el del hexágono, el del sello de Salomón, que tan a menudo se observa en el dibujo de las grandes vidrieras. Ahora bien, los rosetones, círculos perfectos, tienen 360 grados. Al multiplicar este valor por el mismo número simbólico, 360 por 36, se obtiene 12.960, que se atribuye al rosetón, es el número de la eternidad, y se puede reescribir 12.960, 1 más 2 más 9 más 6 más 0, igual a 18, igual a 9, igual a 3 por 3. A pesar de lo dicho, hay que mostrarse prudente en todas estas interpretaciones, pues a menudo se consigue que el número indique una cualidad en la que nunca se había pensado. Desconfiemos de nuestras explicaciones, con frecuencia demasiado intelectuales, pero sepamos que nuestros antepasados se divertían en la búsqueda del número y en el milagro de la arquitectura que armonizaba el edificio. 5. El trazado. El trazado se presenta como una geometría descriptiva cuya estructura básica es el módulo. A partir de este trazado, realizado a menudo sobre el suelo con escuadra, regla y compás, se talla en el mismo lugar de la extracción, el bosque, las canteras, etc., todos los materiales que después se encajarán correctamente unos con otros. A los canteros se les paga según las piezas ejecutadas, que son verificadas y recibidas por el maestro, lo que explica las marcas que se ven en muchas de ellas. A pie de la obra se escuchan pocos martillazos, solo se tallan las piezas más complicadas. De este modo no solo se reduce considerablemente el peso de la piedra, cuyo transporte ya es de por sí costoso, sino que se pueden subir a impresionantes alturas pesadas piezas que se ajustan fácilmente. Gracias a la práctica de una talla precisa, la técnica cada vez es más audaz. La precisión con que se tallan permite alcanzar récords de estabilidad, así como una gran rapidez de ejecución con una mayor seguridad para los obreros. Algunos autores piensan que el trazado era conocido ya por Viturbio, aunque el célebre arquitecto romano no hiciese mención de él en sus trabajos de arquitectura. El trazado alcanzó su máximo desarrollo en la época de la construcción gótica y permitió establecer la penetración de los volúmenes y considerar las interacciones de las superficies. Los constructores itinerantes pertenecían generalmente a la masonería. También el arte del trazado es propiedad de la masonería.
Raúl Vergés escribió que se trata de el depósito sagrado de los masones que lo transmiten celosamente a través del tiempo antes de divulgarlo. En los diversos oficios de la construcción, carpintería, talla de piedra y de madera, forja, los masones se sirven del aprendizaje del trazado para seleccionar a sus adeptos, y solo a través de él era admitido el masón que demostraba estar capacitado. Aún puedo escuchar la persuasiva voz de Raúl Vergés con su bello acento de Béarn, pero consultemos los escasos documentos que han llegado hasta nosotros. De finales del siglo XIII poseemos un famoso cuaderno con dibujos, el de Villard de Honnecourt. El trazado regulador de una iglesia está ligado a las proporciones del cuerpo humano. Se da un fenómeno de ósmosis entre el hombre, el templo y lo sagrado. Aquí comienza el método del trazado para dibujar la figura tal como lo enseña el arte de la geometría para trabajar con facilidad. Mathieu Rosisser, arquitecto e impresor del siglo XV, escribió un tratado, La rectitud de los pináculos, publicado por Roland Recht. Una vez que sabemos que los masones podían, de una forma sencilla, trazar pentágonos, septágonos y octógonos, utilizando el compás y la regla, entendemos las fases de la operación que permiten pasar del plano a la elevación. Sin duda, los admirables pináculos de Notre-Dame de Reims, que albergan en su parte superior los ángeles con las alas desplegadas, fueron concebidos según este método. En 1535, Alberto Durero publica La Institución Geométrica, continuación de la obra Instrucciones para la medida con el compás, publicada en 1532. En 1576, Johannes de Sacrobosco publica De la esfera a lo sacro. Los grabados de Durero, de 1471 a 1528, muestran trazados simbólicos similares al trazado de las obras geométricas. Es particularmente conocida su Mélancolie. Pero es en 1640 cuando aparece la práctica del trazado de Gerard Desguers. Gaspard Monge tomará de él algunas ideas para establecer su geometría descriptiva. El tratado de Desguers es continuación de la obra de Villard de Honnecourt. En ocasiones se ha reprochado a Desguers que divulgara la geometría de los talladores de piedra. Abraham Bosé lo defiende en su obra La práctica del trazo, aparecida en 1643. Todos los trazos que conocemos se inscriben en las formas geométricas más elementales, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Los obreros combinan, unen, oponen y complementan estas figuras y, en este verdadero laberinto, destaca el papel de las diagonales, las proyecciones y los ejes de simetría. Los constructores se las ingenian para realizar nuevas figuras, fórmulas y combinaciones. Algunos de estos trazos de fachadas y rosetones se pueden admirar en una obra muy bella, Maravilloso Notre-Dame de Lausanne. El trazado parece una forma de gráfico estático, pero permite tallar las piezas más complejas a partir de figuras sencillas, el cuadrado y el círculo. Se construye el hexagón, 60 grados, el dodecagón, 30 grados, el pentagón, 72 grados, los decágonos, de 36, convexos o estrellados con los módulos angulares de 18 grados, y se llega a reflexiones más filosóficas. La relación entre el radio del círculo y el lado del decágono convexo inscrito es igual al número áureo, así como la relación entre el decágono estrellado y el radio del círculo circunscrito. Lo mismo ocurre en la relación entre el lado y el pentágono estrellado y el lado del pentágono convexo. Las combinaciones se hacen sutiles y todas las figuras que se desprenden de ellas reflejan valores cósmicos. Al observar las figuras de Villard de Honnecourt, nos iniciamos en un laberinto de pensamientos donde no es difícil hallar un simbolismo que permite vincular al hombre con la obra divina o con su reflejo. El módulo que sirve para establecer el cuadrado, el doble cuadrado, la diagonal y su raíz cuadrada a partir de arcos tangentes al círculo determinan los valores del número áureo. Las secciones áureas 1,618 y 1,272. Los más bellos edificios han sido construidos a partir de formaciones geométricas simples mediante hábiles trazados basados en estas figuras geométricas. La construcción se asienta sobre una medida y unas proporciones que unen todas estas partes armónicas.
Es importante destacar que, en el compás, el útil del Señor, se halla la extraordinaria proporción que es el número áureo. De ese modo, se puede crear una gran variedad de formas que guardan siempre una gran armonía, sumamente estética, puesto que en realidad reflejan las grandes leyes naturales, tanto las de la Tierra como las del cosmos. Al establecer las proporciones a partir de composiciones geométricas, los constructores honran la estética visual a la que nuestra mirada está acostumbrada por la observación de la naturaleza o del cuerpo humano. Solo con el tiempo se interpretará lo que quizás no era más que instinto, tras determinar su validez mediante fórmulas matemáticas. El hombre se gobierna por sus leyes, pero en el proceso adquiere perfección de espíritu. Los constructores y los maestros de obra realizan sus construcciones a partir de esta proporción divina, pero supieron dejarla en su elegante sencillez. Se puede pensar que en la logia llamada el cuadrado largo, los compañeros de profesión se sirvieron del número áureo con una función estética, pero sobre todo era un instrumento que permitía ordenar mejor sus trabajos y hacer que se desplegaran en toda su belleza. El hombre de la Edad Media sabe observar y lentamente descifra el mensaje divino. Para Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la inteligencia de Dios se refleja en la creación. 6. El número áureo. En el rectángulo de proporciones 1:2 o doble cuadrado encontramos la relación del número áureo, y cuyo valor es de 1,618. Si en el rectángulo ABCD los valores de los lados son AB igual a 2 y BC igual a 1, la diagonal AC equivaldrá a la raíz cuadrada de 4 más 1, igual a raíz cuadrada de 5, igual a 2,236. Si inscribimos un círculo en el interior de este rectángulo, cuyo centro O está determinado por la intersección de las dos diagonales, obtenemos OC igual a raíz cuadrada de 5 sobre 2 y FC igual a 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2 igual a 1,618. Es decir, el número áureo. AF equivale entonces a 2,236 menos 1,618 igual a 0,618, es decir, 1 sobre el número áureo. Esta relación tiene extrañas proporciones. 1 sobre el número áureo al cuadrado es igual a 0,382. 1 sobre el número áureo es igual a 0,618. De la suma de ambos sale la unidad que, sumada a su vez al número áureo 1,618, da 2,618 o número áureo al cuadrado. Cada término es así igual a la suma de los dos términos precedentes o el producto del término precedente multiplicado por el número áureo, es decir, es una progresión geométrica. Esta es la razón por la que Euclides, 3 siglos antes de Cristo, lo llamaba partición por término medio y extrema razón. Esta proporción divina o número áureo también se conoce como sección áurea o dorada. El monje Luca Pasili di Borgo, en 1504, escribió La proporción divina, que luego ilustró Leonardo da Vinci. Los arquitectos de la Edad Media, hábiles en el manejo del compás, aplicaron esta construcción geométrica a la realización de sus obras. Sobre una recta AB se construye un triángulo ABC, en el que BC es igual a AB sobre 2, y tomando C como centro, se describe un arco de círculo que tenga por radio CB, lo que determina el punto D. Con centro en A se describe el arco del círculo de radio AD que corta a AB en E. La sección áurea se encuentra también en la construcción del pentágono y del decágono, en el que el número 5 queda vinculado por la forma número áureo más 1 sobre número áureo igual a raíz cuadrada de 5. En la progresión de Fibonacci, la relación entre dos términos sucesivos tiende al número áureo. El número áureo, caso particular de proporción geométrica, encuentra una excelente expresión en el pentágono. En un pentágono inscrito en un círculo de radio 1, la perpendicular elevada sobre el extremo de la base pentagonal mide 1,618. He aquí algunas curiosas propiedades del número áureo.
1,618 sobre 0,618 es igual a 1 más 1,618, que es igual a 2,618. 2,618 por 12 sobre 10 es igual a 3,1416. La relación 12 a 10 se denomina relación de Osiris, que es también el intervalo musical do-mi. Los círculos y los polígonos se inscriben en estos trazos reguladores. V. Roskilde y J. Ravitan demuestran que estas figuras geométricas y el número áureo están sometidos a campos de coherencia, una dualidad dinámica evaluada por Enel. Enel, príncipe ruso de 1883 a 1963 y antiguo alumno de la Escuela Politécnica de Zúrich, fue el primero en estudiar el campo físico a partir de radiaciones emitidas por figuras geométricas, particularmente por la espiral, que figura con frecuencia en la escultura medieval. Es un redescubrimiento del valor del ritmo. Los constructores de la Edad Media parecen haberse divertido trazando una serie de triángulos, rectángulos y polígonos con determinadas particularidades geométricas, así como diversos ángulos cuyos valores trigonométricos suelen estar en relación con el número áureo. Los trazados de las iglesias se obtienen a partir de dos cuadrados yuxtapuestos o cuadrados largos, de rectángulos en proporción áurea y ángulos maestros ligados a la relación áurea. Este esquema general vale tanto para la planta como para el alzado. Es una ley armónica. Gracias a estos trazados reguladores, todas las abadías cistercienses guardan una cierta semejanza. Los esquemas geométricos son sencillos, pero todas las dimensiones, tanto las del conjunto, altura y diámetro de los arcos, como las del detalle, espacio entre columnas, altura de las columnas respecto a la altura del fuste, del capitel, de la base y la anchura del ábaco, guardan proporción con las medidas humanas. Este es el sentido que Viturbio da a la eurritmia, el ritmo perfecto que da lugar a la proporción justa. El número áureo es el reflejo de la armonía general, cósmica, que se descubre con la observación, la reflexión y, más tarde, con operaciones matemáticas. Hay que señalar de todos modos que, aunque el ingeniero medieval observa el cielo, reza e intenta establecer un vínculo con la divinidad, no por ello está menos atado a la tierra. Tras la extraordinaria iglesia románica de Saint-Gilles-du-Gard de 1116, se encuentra la misteriosa escalera de caracol de Saint-Gilles en las ruinas del viejo coro. Esta pieza trapezoidal, cóncava y convexa, helicoidal y ascensional, construida sobre un plano curvilíneo, muestra la audacia del hermano maltés de Cluny. Cada año son numerosas las personas que acuden a visitar esta obra maestra. El Museo de Compagnon de Tours, claustro Saint-Julien, posee algunos dibujos realizados según el método del trazado, pero es en Romanches-Turin, en el Museo Jean-Paul Guillon, maestro en el arte del trazado y profesor, donde podemos ver los notables planos realizados entre 1871 y 1923. El trazado favoreció las tallas más complejas y, de hecho, aún se emplea en nuestros días. Esta estética une mediante la proporción todos los valores humanos y cósmicos. Así lo expresa este cuarteto transmitido por los maestros talladores. Un punto es un círculo que se inscribe en el cuadrado y el triángulo. ¿Lo conoces? Todo irá bien. No lo conoces, todo será en vano. 7. El cuaderno de Villard de Honnecourt. El manuscrito francés número 19093 de la Biblioteca Nacional de París es de gran interés. En 1849 es mencionado por Jules Quinquerat. Jean-Baptiste Lassus, arquitecto que participó en la restauración de Notre Dame de París y de la Sainte-Chapelle, se ocupa de su publicación, que tiene lugar en 1857, y en 1859 aparece una edición inglesa. La Biblioteca Nacional publicó un facsímil bajo la dirección de Henri Omonet en 1906. Tras la edición crítica de Hans Hansloser de 1934 y 1972, una pequeña edición publicada por Gilmart en 1941 y 1967 bajo la dirección de Wilhelm Bohringer daba a conocer en un formato más pequeño el cuaderno de Villard.
La editorial Stock en 1986, con el concurso del Centro Nacional de Letras, publicó de nuevo este cuaderno de dibujos con comentarios de Alain Erland Brandenburg, Regine Pernoud, Jean Gimpel y Roland Bischmann. De este documento único conservamos 33 hojas de pergamino, frente a las 62 con las que presumiblemente contaba el original. Incluye esbozos, croquis y anotaciones en dialecto picardo dirigidos a los técnicos, ya que en este libro se puede encontrar gran ayuda para instruirse acerca de los principios fundamentales de la masonería y de la construcción del armazón. Y el autor añade, también el método para dibujar un trazado, como el arte de la geometría enseña y exige. Villard nació en Honecourt, cerca de Cambrai, en tiempos de Luis XIV. En ese lugar existe un priorato de la Orden de Cluny. En 1935 finalizaban los trabajos de la abadía cisterciense de Baucelles. En el cuaderno descubrimos que en Laon está la más bella torre que haya en el mundo. Encontramos estudios sobre Notre Dame de Reims, aún en construcción. El plano de Saint-Étienne de Maux, el gran rosetón occidental de Notre Dame de Chartres, detallado en Notre Dame de Lausana, y un pavimento de Hungría, país en el que reside entre 1235 y 1250. Él mismo participó en los trabajos de la Colegiata de San Quintín, donde algunos elementos imitan el coro de Reims. Y el enlosado del nártex es muy similar al de Hungría. Las capillas recuerdan las de Baucelles. Junto con Pierre de Corbeil, quizás alumno suyo, imagina una planta de iglesia en la que alrededor del deambulatorio las capillas cuadradas se alternaran con absidiolos. Su idea será materializada en la Catedral de Toledo. Villard de Honecourt no era un arquitecto de primera línea como los maestros que supieron imponerse en la época de la construcción de las grandes catedrales, pero su cuaderno refleja los conocimientos de su tiempo. En el cuaderno encontramos desde el remedio que debe aplicarse a una herida hasta las características de un herbario elemental. También figuran en sus cuadernos algunos esquemas de máquinas, como el gato, la polea, los tornos elevadores o las sierras hidráulicas. A partir de algunos problemas elementales de geometría, demuestra cómo se mide la altura de una torre o cómo se calcula la distancia entre dos lugares separados por un río. Como técnico, trata el corte de las piedras, la resistencia de los materiales y el montaje del armazón, y como artista, dibuja ornamentos y refleja en las construcciones las dimensiones humanas. También hay lugar para el arte. Nos descubre que el tallador de la piedra realizaba una bóveda inclinada según la intersección de un cilindro y un paralelepípedo. La superficie del intrados de la bóveda se establece mediante un fácil procedimiento, regla escuadra. Los dibujos de Villard muestran también cómo se talla una clave de bóveda ojival. Algunos dibujos todavía no han sido interpretados. Roland Bischmann ha analizado estos dibujos técnicos iluminándolos con luz infrarroja y ha encontrado otros dibujos, por ejemplo, el trazado de un arco mitral. El cuaderno de Villard de Honecourt aún debe ser estudiado con más detenimiento. Hasta ahora nos ha descubierto las sencillas reglas del trazado, pero sobre todo demuestra que el arquitecto es un ingeniero sin dejar de ser un artista. 8. El simbolismo aplicado. Para convertirse en la casa de Dios, el templo debe ser un lugar sagrado que responda a un simbolismo universal. Templum significaba el sector observado por el augur. Era la delimitación de una superficie determinada del cielo. El templo se asocia a la observación del movimiento de los astros, del cosmos, según la afortunada expresión de Pitágoras. El templo, pues, está orientado. Los templos de todo el mundo de cualquier época responden al principio de la construcción basada en figuras geométricas sencillas, el círculo y el cuadrado. Estos dos aspectos complementarios de un principio unitario se convierten en los símbolos de la perfección divina, ya que en la naturaleza nada es perfectamente circular ni perfectamente cuadrado. Podemos referirnos a nuestros dos astros, el Sol y la Luna, pero también se puede pensar que el círculo expresa lo ilimitado, el regreso inexorable sobre uno mismo, mientras que el cuadrado es un estado estable, limitado y sólido. El círculo es el cielo, el cuadrado es la tierra.
El cielo activo actúa sobre el cuerpo pasivo. El cielo o el espíritu, aunque activo, es inmóvil, mientras que la sustancia pasiva es dinámica. De estos dos principios, que pueden parecer opuestos, nace la arquitectura sagrada, que no es sino la estabilidad. El tercer término equilibrador hace que las dos figuras básicas, círculo y cuadrado, emprendan una búsqueda espiritual y que, con sus combinaciones, den lugar a una gran variedad de formas geométricas: rectángulo, triángulo, cubo, octágono. Después de todo, el arquitecto sagrado busca recomponer simbólicamente el ser divino, la unidad primordial, a quien se adora fundamentalmente mediante el sacrificio. El altar del sacrificio, centro espiritual de la construcción, se sitúa bajo la cúpula para que reciba los rayos de la iluminación. Se dice que la nave es el cuerpo, el transepto los brazos y el coro la cabeza. Como en todas las religiones, el espíritu mira hacia oriente y los pies hacia occidente. El templo, como la logia masónica, se extiende de oriente a occidente, del sur al norte, del nadir al cenit. Todo esto nos recuerda la extraña pregunta de Bernardo de Claraval que, en De Consideraciones capítulo 13, parafrasea a San Pablo, que en su epístola a los Efesios capítulo 3 versículo 18 pregunta: ¿qué es Dios? Y se le responde: Él es longitud, anchura, altura y profundidad. La fe anima esta búsqueda arquitectónica. El arquitecto, director de orquesta, hace que cada participante dé lo mejor de sí mismo. En los siglos del XI al XIII, la obra es anónima, pero todos contribuyen. El estilo es homogéneo, ya que la inspiración es una y, como dice Pugin, la función engendra la forma armoniosa. La belleza se libera de lo funcional y se respeta la naturaleza del pasado empleado. Se han buscado explicaciones a cada una de las partes de la iglesia. El plano de conjunto con los dos brazos del transepto remite a la cruz. La forma circular del ábside recuerda la cabeza de Cristo, inclinada hacia la izquierda al morir. Algunas iglesias muestran un espacio dilatado en el centro de la nave. Es la caja torácica de Jesús. Las capillas laterales sobre el coro justifican las palabras de Jesús: hay varias moradas en la casa de mi Padre. Se establece una metáfora entre una nave y la iglesia. Los discípulos de Jesús son pescadores. El signo astrológico de los peces está presente en todas partes. La iglesia es una nave cuyo casco invertido avanza hacia Jerusalén o al paraíso celeste, atravesando el mar, las aguas de la pasión y el cielo. Navegue por las aguas inferiores o por las aguas superiores, el edificio religioso permanece a flote y salva a los fieles. La gran satisfacción de obreros y constructores es cubrir la gran nave, a la que entre ellos denominan con respeto el barco invertido. Esta nave de piedra, con frecuencia representada en forma de luna y atribuida en otro tiempo a Jano, se convierte en el símbolo de Pedro, y Cristo es el piloto. En las construcciones apostólicas, en el discurso que precede a la ordenación de los obispos, se dice: cuando congregues la iglesia de Dios, vela como el capitán de un gran barco para que las reuniones se realicen en orden. Haz que los diáconos, como si fueran marineros, indiquen su puesto a los hermanos pasajeros de la nave. Que la iglesia esté orientada hacia oriente, como conviene a un navío. Que los porteros se sitúen a la entrada de los hombres para guardarlos y las diaconisas a la entrada de las mujeres como auxiliares del barco. Toda la iglesia prefigura el papel del navegante. El maestro de Sassy escribe que los padres de la iglesia han observado que el arca es la figura visible de la iglesia, que es la única arca en la que se puede encontrar la salvación y fuera de la cual uno se pierde sin remedio. Evidentemente hacen referencia al arca de Noé, al diluvio al que se refieren todas las civilizaciones. La barca, el arca, la iglesia son instrumentos de salvación que permiten alcanzar la otra orilla. De este modo se evoca la travesía hacia un mundo nuevo, así como las tempestades de la vida. El tema de la unidad impregna la concepción del tiempo. Toda religión venera a un Dios que encierra en sí la Trinidad. Por el coro pasa el eje cósmico, centro de donde crece el arca del conocimiento, alrededor de la cual gira el mundo. Todo mundo sagrado pasa a ser un centro del mundo. El punto del que todo emana es el principio de lo absoluto.
Lo binario está presente en todo el templo. El 2, que emana directamente del 1, es su complementario. En el templo, las dos columnas Jachin y Boz, muy resaltadas en el templo de Salomón. La decoración se establece a partir de lo binario, que es dualidad. Sin embargo, los animales parecen enfrentados de dos en dos. Son los dos polos de la manifestación, los arcanos de lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, lo activo y lo pasivo, las fuerzas complementarias que generan el eterno movimiento. Sin embargo, hay que sumar la unidad a la dualidad. 3 es el número del cielo y del alma, la fuerza equilibradora que corresponde a la Trinidad. Todas las religiones veneran un Dios de triple personalidad. Con la tríada obtenemos la primera figura geométrica cerrada, el triángulo. Por 3 puntos pasan el arco y el círculo, que es bóveda, cúpula. Cristo pasa 3 días en la tumba. La escritura tiene 3 lecturas, histórica, alegórica y sagrada. El 3 aparece en diversas partes del edificio, en el triángulo radial sobre el altar y en la fachada, que suele tener 3 pórticos. ¿Por qué entonces algunas iglesias como la de Saint-Cernin de Toulouse solo tienen 2 puertas? ¿No será que en las tierras cátaras se quiere expresar la dualidad de todo lo que existe? Generalmente nuestras catedrales tienen 3 pórticos. El umbral por el que se accede a la iglesia determina el pensamiento religioso. Veamos lo que representa esta tríada que se asocia quizás a los 3 mundos de la concepción de los bardos, el recinto triple. 9. El pórtico triple. El umbral constituye el paso de lo conocido a lo desconocido, de las tinieblas a la luz, de lo profano a lo sagrado. En otra época había que descender o trepar para alcanzar la cueva misteriosa. Hoy, Cristo glorioso permite la entrada libre a todos. Es el tiempo de la revelación. Por el misterio de la redención se puede acceder al reino de los cielos. Cristo nos recibe, nos acoge a todos en su templo, pero gobierna sobre nosotros. La masa del tímpano nos aplasta por su inmenso volumen. En Francia, concretamente, se decora con una extrema riqueza. Cristo glorioso juzga y da a cada uno lo que le corresponde. A su derecha están los elegidos, los que se benefician de la beatificación en el cielo, y a su izquierda están los condenados, el infierno con sus suplicios y sus llamas. Con frecuencia aparece a la derecha la Virgen y a la izquierda los santos de la diócesis. Tenemos, por tanto, 3 puertas a las que podemos atribuir diversos significados. En la masa imponente de la catedral o de la basílica, una sola puerta no podría equilibrar la inmensa fachada. 3 forman un conjunto agradable y se corresponden con la Santísima Trinidad y con los primeros ritos del bautismo, cuando había que ser sumergido por 3 veces en las aguas bautismales. 3 es también el número de arcos de un puente. 3 puertas se abren en cada una de las 4 direcciones de la Jerusalén celeste. Según San Juan, estas 12 puertas serían 12 perlas. También podría pensarse en las puertas del cielo, de la tierra y del infierno. Mi amigo, el escritor François Ribedeau-Dumas, en un artículo muy documentado, aparecido en Historia, menciona que el pórtico triple puede ser entendido como el deseo de reunir las 3 religiones, católica, judía y musulmana. Ya hemos visto que Abelardo introduce esta teoría al escribir su célebre diálogo y que Pedro el Venerable hace traducir el Corán. Toda la Edad Media se entrega a la búsqueda de la identidad del otro. John Ruskin, que hace de la belleza su evangelio, evoca este problema. Ribedeau-Dumas me escribe que las Guides Blues, las guías azules, al describir la Catedral de Santiago de Compostela, mencionan que el magnífico pórtico de la Gloria, la obra maestra del maestro Mateo, maestro de obras de la catedral desde 1168, adornado con numerosas figuras en relieve muy expresivas, que fueron ligeramente policromadas en 1651, comprenden 3 grandes arcos que representan en el centro la Iglesia Católica, a la izquierda la Iglesia de los judíos, a la derecha la Iglesia de los gentiles. Los gentiles son los heréticos, los árabes. Esta audaz interpretación ha sido apoyada por el canónigo López Ferreiro. Judíos y gentiles convergían hacia Cristo, piedra angular que constituye la Iglesia de Dios. Es concebible que la religión judía fuera recordada a partir del Antiguo Testamento.
En Reims, la Galería de los Reyes honra a los reyes de Judá, pero ¿cómo permitir el acceso de los gentiles a los misterios de nuestra Santa Iglesia y construir en su honor un pórtico con una puerta de entrada? Serafín Moralejo, en un artículo muy erudito, se muestra reticente ante ciertas afirmaciones de López Ferreiro y menciona que el tema de la sinagoga repudiada es totalmente extraño al arte hispánico contemporáneo, que no lo conoció hasta la introducción masiva del gótico francés del siglo XIII. Parece, por tanto, muy poco probable que las catedrales francesas reflejaran este espíritu de unidad entre las tres creencias. Se ha dicho también que los tres pórticos serían una síntesis de las tradiciones celta, judía y cristiana, e incluso de las tradiciones de los godos, los celtas y los cristianos. El pórtico, como ha señalado Daniel Robs, es el punto más representativo del culto mariano. En la perfección formal, en un estremecimiento espiritual, se descubre con un discreto realismo toda la sensibilidad humana. Se apela a la emotividad del creyente a través de la perfección de la línea del Beau Dieu de Amiens, de Cristo en Majestad, de Moissac, Pesalí y Velliou, de la Ascensión de los Ángeles de Reims, de todas esas danzas místicas, de esas pequeñas escenas de la vida diaria tan sabiamente dispuestas, cuya fantasía crea un ritmo vibrante. Es Suger quien hace colocar hacia 1135 una estatua en cada una de las columnas del pórtico, realzando así la verticalidad del edificio que todavía deseaba más elevado. Las demás iglesias se inspiran en el mismo principio. Cada pórtico es una maravilla, una asociación de la carne y el espíritu. La escultura está cargada de sentido. Reyes y reinas de Judá, patriarcas y profetas rodean a Cristo con una certidumbre cristiana. Pueden constatarse las fuentes célticas que señalan Joarre, Saint-Julien de Grenoble, Poitiers, Alunay y Mosiac en la cima espiritual de la presencia invisible. La puerta central o puerta real, muy ancha, suele estar dividida en dos por un pilar que refuerza el dintel. Se ha deducido que esta división significaba los dos caminos de la vida, lo bueno y lo malo, lo terrestre y lo cósmico. Las 5 puertas de la Catedral de Bourges dan pie a otras muchas explicaciones, como por ejemplo las 5 heridas del Señor. Del 3, número del alma, que es también el de las capillas radiales del presbiterio, sumando la unidad a esta forma primordial, obtenemos el 4, manifestación del verbo que se ejerce en las 4 direcciones, siguiendo la alternancia de las 4 estaciones. El 4, en su forma tangible y material, representa la tierra. La carta 4 del tarot es el emperador, el príncipe de este mundo. Como hemos visto, el 3 y el 4 se asocian. Si se suma el número del cielo, 3, al de la tierra, 4, se obtiene el 7, el número humano por excelencia. El triángulo corona el cuadrado. El alma se fija al cuerpo. ¿Este triángulo será equilátero, como sugiere Viollet-le-Duc, o será el triángulo egipcio? O quizás es el triángulo isósceles de 36 grados, cuyo lado es raíz cuadrada de 5, es decir, 2,236. Su representación gráfica es visible en el trazado regulador de la iglesia. En los rituales masónicos se encuentra también este número sagrado, ya sea como tal, el maestro tiene 7 años y más, ya sea en las fórmulas en las que intervienen múltiplos de 7 como en 21 años cumplidos. El triángulo asociado al cuadrado me hace pensar que 7 se reescribe como 3 más 4 y no como 2 más 5 o 6 más 1, como ha escrito mi amigo Raymond Abellio, con el que comparto muchas ideas. En estructura absoluta, Abellio considera un cenerio septenario universal, la estructura 6 más 1 de los días de la semana. Los constructores de la Edad Media hacen intervenir el 7 en el trazado geométrico, pero 7 son también los días de la semana, 7 son las notas de la escala musical, 7 son los planetas mágicos que corresponden a los 7 colores del prisma, que solo tiene 3 colores fundamentales. En la capilla de los jacobinos de Toulouse, construida en el siglo XIII por los dominicos, cuyas 2 naves están unidas, se coloca una hilera de 7 pilares centrales. Se trata de los 7 dones del Espíritu Santo, los 7 sacramentos.
El 7, tan frecuentemente citado en los Evangelios, es la base del Apocalipsis, y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, que eran los 7 espíritus de Dios. El artista vive en un mundo tradicional y trabaja bajo una inspiración que sobrepasa su individualidad. Él solo es un instrumento, su gusto particular es secundario, y es en este sentido en el que se dice que está inspirado. En cada oficio artístico existe una cualificación artesanal. En las catedrales está sobradamente expresada. Cada número, portador de una idea o principio, se expresa en figuras geométricas, en el número de los pliegues de un ropaje, en las variaciones de los pétalos de una flor. Para Pitágoras y sus discípulos, el número es armonía, orden, medida. El número preside la creación. El número regula la música en sus intervalos y determina la longitud de la cuerda sonora o las proporciones de la herramienta, que así adquiere una fuerza dinámica. La repetición de números misteriosos responde a la necesidad de que la magia una el poder del nombre al del ritmo. 10. Planos y cálculos. En un artículo muy bien documentado, Robert Mark y William Clark estudian las presiones ejercidas por el viento sobre la nave de Notre Dame de París. Bajo un título algo equívoco, concluyen que la construcción de los arbotantes fue indispensable para sostener los muros destinados a recoger las aguas de lluvia, y que las consideraciones que se encuentran en la base de estas realizaciones no son de carácter estético. Todos los arquitectos e historiadores del arte están de acuerdo en esto. Los arbotantes, que forman una verdadera tela de araña detrás de la construcción propiamente dicha, a pesar de su buscada ligereza, ¿fueron concebidos con motivos estéticos? Tenemos algunas dudas al respecto. Es cierto que con ellos se mejoró en mucho el aspecto de estas construcciones, ajenas a las obras pero necesarias para su estabilidad, ya que transmiten oblicuamente al suelo el peso de la bóveda. Sin embargo, este estudio de fotoelasticimetría de la nave original resulta muy interesante. Los autores observaron que el mortero se agrietaba y concluyeron que los constructores medievales habrían realizado nuevos arbotantes y este sistema de refuerzo se repitió en otras obras. ¿Es esta una razón suficiente para afirmar que nos encontramos ante una arquitectura empírica? Los autores cuestionan incluso que existieran planos. Parece difícil que se realizaran tales obras con una gran complicación de formas sometidas a tensiones fortísimas, sin que existiera un estudio previo, un estudio minucioso. Para levantar bóvedas a casi 50 metros de altura y torres a 140 y 160 metros, no bastan aproximaciones empíricas. Incluso en nuestras construcciones actuales, a pesar de los métodos de cálculo, el ingeniero y el arquitecto verifican in situ el resultado de sus estudios. Recuerdo que el padre del hormigón prensado, Eugene Freycinet, en los cursos que impartió simultáneamente a sus primeras investigaciones, dudó varias veces de cuál sería la solución definitiva. Las verificaciones tuvieron que hacerse finalmente sobre el terreno. Caquot mandó realizar depósitos experimentales para controlar las tensiones de los cables de pretensado. Es normal que se efectúe una comprobación y que los resultados se transmitan a todo el grupo homogéneo de los constructores. En un notable estudio sobre las catedrales de Clermont-Ferrand, Limoges y Narbona, Florence Claval confirma mis afirmaciones. En Clermont-Ferrand, principalmente, el grabado de dibujos ha permanecido más visible en la piedra negra de Volvic. En la línea de los estudios de Félix Verney, 1847, y de Robert Branner, 1963, Florence Claval ha sacado a la luz estos planos de las terrazas enlosadas de la cátedra, algunos de los cuales miden 9 por 6 metros, y ha presentado una memoria bajo la dirección de Léon Précieux de la Universidad de París de 1983. Henos aquí en presencia de planos de tamaño natural, utilizables por los aparejadores y los albañiles, diseñados y comprobados por el arquitecto, que permiten la talla exacta de los diversos elementos para que después puedan ser fácilmente unidos. Las indicaciones para cortar las piedras, así como las juntas, dan lugar a los trazados necesarios para la posterior colocación.
Las juntas de albañilería no siempre están indicadas. Estos planos, que permiten la talla precisa, muestran que las piedras han sido estandarizadas, talladas en serie. Florence Claval piensa, sin embargo, que la terraza de Clermont-Ferrand no ha sido el lugar de la talla, sino solamente un lugar de comprobación o de talla final para las piezas más complicadas. Fue en la cantera donde se tallaron las piezas. El maestro de obras concibe su obra siguiendo un programa que se le indica previamente. Él establece un anteproyecto sobre el que hay que ponerse de acuerdo. La puesta a punto del proyecto establecido a una escala reducida se acompaña de la realización de una maqueta de madera o cera que permite al obispo y a su cabildo juzgar mejor el conjunto. Para determinadas partes se levantan maquetas de grandes dimensiones que son ya maquetas de ejecución. Sin embargo, estos planos no permiten definir las piezas, pues las medidas son demasiado imprecisas. Se dibuja entonces planos a tamaño natural, tanto en la cantera como en el lugar de la obra. Florence señala que el plano no representa más que un estadio intermedio en el complejo proceso que va desde la concepción de una forma arquitectónica hasta su realización. No es, en sentido estricto, un patrón como pretenden muchos historiadores, sino un anteproyecto a tamaño natural que no impide ni los cambios de decisión ni los retoques. Hemos tenido la suerte de conservar algunos de estos planos, principalmente en Clermont-Ferrand, donde aún se pueden observar, en Limoges, desaparecidos tras la imperiosa reparación del embaldosado, pero copiados en 1847, en Arbona, en estado precario, en Reims, sobre la pared oriental del brazo sur del transepto, en Auxerre, sobre la pared del triforio, en Soissons, en el enlosado de la tribuna de la torre norte. En general, estos trazos temporales ejecutados con tiza o cal no han llegado hasta nosotros, lo cual nos obliga a realizar buen número de suposiciones para recrear el ambiente que se respiraba a medida que transcurrían las obras. A partir de planos perfectamente establecidos, la construcción no perdía la continuidad. A pesar de las interrupciones de la obra, en ocasiones muy largas debidas a la falta de dinero, las guerras o las epidemias. El arquitecto que concibe la obra puede desaparecer, pero no así su pensamiento, en el que, sin embargo, se integran los últimos descubrimientos. La construcción se inicia por el coro, el lugar vivo del edificio. No tienen problemas a la hora de demoler una iglesia románica para hacer entrar la luz, pero con frecuencia encontramos una nave románica junto a un coro gótico. Los trabajos previstos no han podido continuarse y así dos estilos distintos quedan unidos. El trazado de los templos se establece mediante sutiles composiciones. El constructor maneja dos útiles de formas sencillas, la regla y el compás, dos instrumentos que también se utilizan en la obra. Se compone tanto en planta, superficie, como en alzado, volumen, pero con el trazado de todos estos círculos que se cortan y delimitan nuevos puntos, y trasladando la misma medida de base, se construyen figuras que son también el sueño de hombres de ciencia. Se estudia igualmente la componente de las fuerzas. Gráficos y planos determinan la sección que hay que dar a un soporte, muro o columna, pero la geometría incorpora la idea a las formas y a las secciones. Se aplica la geometría de Euclides para delimitar el espacio mediante teoremas de ingeniosas demostraciones, pero no se olvida la ciencia de los números que desde tiempos de Platón es un arte. Nos hallamos en el ámbito de la imaginación creadora, como han recalcado en nuestra época Henry Corbin y Gilbert Durand. El arquitecto medieval confiere a los trazos más sencillos un sentido secreto. Con la ayuda del compás, el útil del Señor, encuentra por medio de las proporciones que se desprenden un valor numérico que le ponen en comunicación con las verdaderas fuerzas naturales. La armonía, surgida de figuras simples que se descomponen, recortan de tantas formas, unen el detalle al todo. No existe separación sino fusión entre el mundo material y su espíritu. Los signos que aparecen en el plano, así trazados, son el resultado de un entendimiento humano que se deja mecer por el ritmo, por el significado abstracto de un punto, de una línea. Con cada signo se expresa la voluntad humana y su expresión proviene de la idea más pura,
más personal. El grafismo de estos planos puede parecer complicado. Lo es, efectivamente, para el hombre de fuera, pero es sencillo y concreto para el que lo compone, que parte de una idea sencilla, un ideograma accesible a todos, un cuadrado, un rectángulo, la proporción de una figura o de un cuerpo humano. Villard de Honnecourt, en su célebre cuaderno, consigue impresionarnos y encauzarnos. El valor asignado a cada signo es verdadero para los seres que saben mirarlo y colocarse bajo su fuerza, en tanto que símbolo influye en todos los individuos. Su poderoso significado irradia fascinación y transmuta. Es preciso tener el corazón puro y desinteresado, saber penetrar en el alma de las cosas que viven, porque en ellas se encierra una reflexión humana. Sería bueno rescatar la saludable advertencia de Pitágoras que apartaba de su escuela a todo profano. Sí, en el templo de lo divino, en ese templo soñado por seres enamorados de la alquimia espiritual, que nadie entre si no es geómetra. Pero, como ya he dicho, geómetra es aquel que maneja el arte del número, su idea espiritual y sutil, y no el matemático atado a una demostración cifrada y teórica. Toda figura está ligada a la visión pitagórica de la unidad, a la que se asigna lo binario en su forma de complementariedad, luego lo ternario y lo cuaternario. De este modo, pasamos del punto al círculo, al triángulo y al cuadrado, figuras sencillas que se encierran sobre sí mismas. El punto que está en todas partes y en ninguna, que no existe en la naturaleza, no más que el resto de las figuras, que son abstracción del espíritu humano, engendra de este modo formas sencillas creadas por el hombre a fin de materializar su pensamiento. La geometría de Pitágoras no existe en la naturaleza, no es más que una invención intelectual del hombre. Einstein construye con más acierto una geometría curva en la que la noción del tiempo terrestre desaparece, pero cualquiera que sea el procedimiento empleado, no se pierde la fe en la unidad que lo engloba todo, pasado y futuro, y por ello, el punto, momento fugaz que solo es pasado, como la sustancia primordial, permanece impalpable e indiferenciado. De esta materia desconocida, de esta forma irradiante cuya trama sutil no se descubre, el constructor medieval construye su creación. Con su espíritu, este inventor evoca un mundo desconocido, un sueño, lucha contra el vacío y su pensamiento se nutre de este inconsciente cargado de infinitas particularidades. Su sueño se materializa, su fe toma cuerpo y la técnica, la palabra, las reflexiones de una época desembocan en un procedimiento particular. Mientras que para los celtas tallar la piedra podría ser un gesto impío, pues la divinidad reside en ella y existe el peligro de mutilarla, la época medieval se regocija con la piedra tallada sobre la que se asienta la iglesia triunfante y que, con sus gruesos muros y su austera penumbra, se alza hacia el cielo como un encaje de piedra que canta a la luz. Este pensamiento constructivo del arquitecto que con euforia traza círculos y vibra con esta maraña de líneas que se cortan una y otra vez, ni está estancado ni es vano. Más allá del concepto de inteligencia, se inspira en el reino de la imaginación, en el inconsciente colectivo que hace actuar al hombre y le ayuda a descubrir. Sin duda, debemos reconocer nuestra incapacidad para fijar los límites de nuestro particularismo. ¿Cómo puede aquel maestro fecundar lo que parecía no existir? ¿Cómo puede, a varios siglos de distancia, hacernos vibrar con su acción dinámica que ha sabido desafiar a los tiempos? El que permanezcamos extasiados ante los templos egipcios o incas, el que cantemos al misterio de la creación, el que no seamos más que vibración delante de estos edificios que sobrepasan nuestro entendimiento, todo ello refleja que nos encontramos ante un sistema de radiaciones del que forman parte nuestras grandes catedrales. Frente a estos centros de la espiritualidad occidental, ¿es necesario hablar de cifras? ¿Es necesario hablar del considerable esfuerzo de esta época que removió miles de metros cúbicos de tierra, de piedra y de madera? Esa luz todavía emana de los edificios, desiertos sin duda, pero que permanece ahí como testigo de un signo revelador. El alma celeste se desprende de la materia y en su búsqueda
Penetra lentamente el misterio gracias al conocimiento adquirido de forma laboriosa. Nos introducimos en este misterio de la construcción dando algunos ejemplos materiales. En el libro primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 2, leemos: Tenía la casa que Salomón edificó a Yahvé 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El templo estaba precedido de un pórtico de 20 codos de largo y 10 de ancho, y el Sancta Sanctorum era un cubo de 20 codos de arista. Podemos, como sugiere el Cahiers de Boscodon número 4, reconstruir la planta del templo de Salomón. M. Davy escribe al respecto. Ahora bien, ¿cómo saber las proporciones del cielo? Mirando el cuerpo del hombre. Se trata, por tanto, de copiar las medidas del cuerpo humano. El hombre es el templo de Dios y por ello el templo debe ser levantado a imagen del hombre. Lucien Carny afirma que la catedral está modulada por rectángulos 3/2, trazados rectangulares armónicos que dan lugar a formas triangulares o poligonales. El presbiterio de Saint-Omer tiene 7 caras. 11. Las bases de la talla. El trazado regulador de las catedrales se basa en figuras geométricas sencillas, círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, obtenidas a partir de instrumentos de fácil manejo en la obra, regla, compás y escuadra. Cuando se observa un trazado regulador, ya sea en planta o en alzado, llama la atención la multitud de círculos que se cortan y se vuelven a cortar, dando lugar a otros puntos concretos. Una construcción rítmica se levanta ante nosotros, regida por el número. Esta numerología, presente en la Biblia, ha sido interpretada por Raymond Advelio. Un mismo ritmo marca esta realización humana y la armonía del orden cósmico. El trazado regulador es una mandala y al construirlo el hombre adquiere una nueva visión. La obra nace en un estado cercano al éxtasis. Todas estas figuras moduladas guardan relaciones armónicas. Es recomendable consultar algunas obras como las de Mathilde Guica, las del Dr. Alendi o los Cahiers du Boscodon, concretamente el número 4. Entre los manuales Roret tenemos El corte de las piedras, el arte de la línea de C. J. Toussaint, acompañado de una serie de 15 plantas notables. No olvidemos tampoco las reveladoras planchas de la maravillosa Notre Dame de Lausanne. Me contentaré con explicar algunas construcciones básicas y remitirme a estas destacadas obras. No entra en mi propósito definir el modo en que los antiguos medían alturas y distancias de puntos inaccesibles. Marie-Thérèse Serrand publicó un libro muy documentado acerca de los conocimientos matemáticos de las catedrales, basándose en la edición latina de las obras de Silvestre II, que bajo el nombre de Herbert enseñaba en Reims, así como el cuaderno de Villard de Honnecourt, donde se observa un hombre efectuando una visual para conocer la altura de una torre. Para ello, se sirve de una escuadra de brazos iguales. Hay soluciones muy ingeniosas que prueban el perfecto razonamiento de nuestros antepasados, así como sus profundos conocimientos de geometría. El cálculo de la altura de una torre, la anchura de un río, la superficie de un terreno, el círculo inscrito en el cuadrado o viceversa, se resolvía correctamente y con gran astucia. Sabían multiplicar, dividir y extraer la raíz cuadrada de números romanos y en base duodecimal. La masonería fue la escuela del trazado. Perdiguer enseñó esta disciplina. Jean-François Guillon hizo lo mismo en Romance-Torrens entre 1871 y 1923. Hoy se puede visitar el Museo Guillon, que posee numerosos dibujos de armazones. Actualmente se sigue practicando el trazado, sobre todo entre los que tallan la piedra y los carpinteros de obra. El Instituto Profesional Marx d'Or de Dijon es uno de los pocos, junto con la Escuela de Saint-Lambert, en los que aún se enseña a tallar la piedra. El triángulo rectángulo o de Pitágoras se utiliza con frecuencia en la construcción para establecer un ángulo recto. La proporción de sus lados es 3, 4 o 5, números enteros, y en la obra se emplea la cuerda de 12 nudos para construirlo. El triángulo de Timeo es la mitad de un triángulo equilátero. Viollet-le-Duc gustaba mucho de este triángulo de 60 y 30 grados. Sus proporciones dejaban entrever el número áureo, 1,618, ligado al codo y al pie.
El triángulo rectángulo de 45 grados es la cuarta parte de un cuadrado dividido por sus diagonales y permite construir la simetría ideal. ¿Existen otro tipo de triángulos? Son muchos los triángulos proporcionales que pueden asociarse utilizando la escuadra. Se enlazan por una rigurosa proporción regida por la simetría con Y. Gracias a la escuadra se puede crear la geometría proporcional en la que, a partir de los diagonales, se trazan perpendiculares a partir de ángulos opuestos. Los antiguos constructores pudieron obtener muchas otras figuras triangulares a partir del empleo de la escuadra. Jacques Pioche nos demuestra en su estudio la construcción geométrica de la cruz cátara o cruz de Languedoc, rodeada de 12 perlas dispuestas de 3 en 3 en el extremo de los 4 brazos. Los trazados de diversos polígonos y el pentagrama o estrella flamígera, esa estrella de 5 puntas que es posible dibujar de un solo trazo sin alzar la mano y que representa el número de la perfección humana. El hombre se inscribe en ella con la cabeza hacia el cielo y las piernas y los brazos extendidos. Los constructores de las catedrales se sirven del cuadrado doble o cuadrado largo, que es un rectángulo de proporción 2:1, cuya diagonal equivale a la raíz cuadrada de 5. Estas proporciones se encuentran en el Templo de Salomón, según se nos indica en el libro primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 2 al 20. Vladimir Nogrotsky, en un curioso texto, El secreto de la letra G, piensa que existe una relación orgánica entre G y el pentágono estrellado o estrella flamígera de la francmasonería. El valor simbólico de esta figura geométrica inscrita en el círculo ha sido utilizada con frecuencia y responde a la proporción divina, a la sección áurea materializada en el número 1,618. El autor muestra el trazado del pentágono estrellado mediante un procedimiento muy sencillo. Tomamos un trozo de cuerda bastante gruesa, 2 centímetros de diámetro por ejemplo, y suficientemente rígida, y hacemos en ella un nudo sencillo. Modificando ligeramente las partes curvas del nudo e imaginando un círculo que circunscribiera el nudo así formado, es fácil ver los orígenes naturales del pentagrama. Para hacer un nudo se empieza por hacer una lazada. Amélie André Gérald nos muestra el simbolismo de la cuerda, un elemento iniciático, y la lazada. En efecto, el dibujo de la lazada se asemeja al trazado de la letra G. La letra G, situada en el centro de la estrella flamígera de los francmasones, no es más que un signo que representa el nudo, signo destinado a señalar el trazo geométrico de la sección dorada, proporción contenida en el pentágono estrellado y que permite alzar ligeramente el velo que oculta las bases positivas de la armonía universal. Vladimir Nogrotsky observa que la representación del pentagrama se asemeja bastante a la de un nudo simple. Surgida de los profundos conocimientos matemáticos de la antigüedad, esta verdad estaba destinada a ser propiedad de las corporaciones de constructores, geómatras por necesidad, que la guardaron celosamente bajo el tupido velo de sus rituales y sus símbolos, sin mostrar ningún interés en rectificar las explicaciones vagas y estrechas de los investigadores ajenos a las corporaciones. Cuando las logias operativas fueron invadidas por los masones aceptados, intelectuales, a veces sabios y sobre todo letrados, pero en su mayoría incapaces de ver y de tocar el sentido esencial de los símbolos geométricos, estos, al perder poco a poco su sangre, se transformaron en caparazones vacíos y secos de la ruina masónica exterior, sobre los cuales los geómetras se pusieron a filosofar hasta perderlos de vista, y aún hoy continúan haciéndolo, por lo menos los que no están estancados en la base política de partido. Y, sin embargo, las exigencias geométricas no pueden dejar de tener un gran alcance moral a los ojos de los obreros simbólicos, que se consideran a sí mismos como los materiales vivos del templo que construyen. Estas exigencias geométricas indican, además, con qué minucia conviene trabajar la materia que debe formar parte de la gran obra. Nada arbitrario o aproximativo podría subsistir a ella. Todo debe estar pautado por la proporción y por los números, conforme a las leyes de la geometría filosófica, que es el conocimiento fundamental o gnosis de los iniciados. 12. El trazo regulador. Después de haber hablado del valor de los números simbólicos, formas simples empleadas por los maestros de obras, puedo extraer mi conclusión de la excelente monografía de Jean Villette,
en la que el autor plantea la cuestión: ¿azar o estricta geometría? Uno de los especialistas más competentes de la historia de la arquitectura medieval declaró que no creía en los trazados reguladores. Para apoyar su afirmación, señaló que todas las combinaciones geométricas propuestas por los investigadores para explicar las acertadas proporciones de la fachada de Notre Dame de París podían aplicarse perfectamente. Esta afirmación es obvia. Se puede objetar, sin embargo, tomando un ejemplo aritmético sencillo e incluso algo simplista, que 12 se obtiene multiplicando tanto 3 por 4 como 2 por 6. Lo mismo ocurre en geometría, pero aunque existen diversas combinaciones posibles, su número es limitado. Las propiedades geométricas utilizadas, al parecer por los maestros de la Edad Media, son sencillas y al mismo tiempo aptas para proporcionar un cierto número de soluciones. Por ejemplo, en el caso que acabamos de estudiar, nada más fácil que trazar círculos y transportar 6 veces el radio. Los escolares se divierten haciéndolo desde el momento en que toman un compás en sus manos, y 3 de estos puntos determinan un triángulo equilátero. Viollet-le-Duc ya había señalado, aunque brevemente en su Diccionario de la Arquitectura, el papel primordial del triángulo equilátero en los trazados reguladores de las construcciones de la Edad Media. En este estudio acabamos de ver cómo se aprovechan las propiedades de un cuadrado y de un triángulo equilátero inscritos en un mismo círculo y cómo la medida del lado del cuadrado pasa a ser el radio de toda una familia de círculos generadores. A partir de ahí son posibles diversas soluciones, pero su número queda lejos de ser infinito. Es incluso muy limitado. Hagamos la experiencia. Si cometemos el menor error en la abertura del compás o la forma en que fijamos la punta, todos estos círculos no se cortarán exactamente en los mismos sitios. La confusión de líneas puede ser tal que no lleguemos a nada. El mejor ejemplo será algunos trazos reguladores que he tomado de la obra maravillosa Notre Dame de Lausana, catedral burgoñesa, que contiene unas láminas y un texto sumamente revelador. 13. La cuadratura del círculo. Acabamos de recordar los trazos reguladores empleados por los maestros de obra y, después de haber reproducido algunos de los realizados por el arquitecto Henri Cabet para la obra maravillosa Notre Dame de Lausanne de Jean-Pierre Labouchere, me ha parecido útil precisar algunos puntos de ese irresoluble enigma que es la cuadratura del círculo. Los numerosos trazados matemáticos solo llegan a estimaciones más o menos aproximadas de un valor absoluto, ya que no se puede encontrar un cuadrado cuya superficie equivalga a la de un círculo. Sin embargo, los masones, con sus trabajos prácticos, penetraciones de cubos que cortaban esferas, nos dejan, además de los trazados reconstruidos a partir de los planos, fórmulas magníficas tales como: he visto los 3 círculos que contienen el cubo sobre las 2 columnas, lo que prueba su profundo interés en un problema injustamente olvidado y que ellos abordaron de otro modo. La cuadratura del círculo es, sin duda, el símbolo de la armonía universal, pero me parece bastante necesario comentarlo sobre el plano de la construcción, fuera de las interpretaciones místicas y matemáticas. Al intentar buscar un cuadro cuyo perímetro sea igual al de un círculo determinado, no la superficie, se compara una forma con otra, ambas de distinta naturaleza y, sin embargo, con un nexo de unión entre ellas. Pasamos del cuadrado al círculo como el albañil pasa de la escuadra al compás. Mark Billis me manda este trazado basado en el triángulo áureo, triángulo recto que tiene la unidad como base y el número áureo por hipotenusa. El cuadrado así obtenido tiene un perímetro igual a la circunferencia del círculo con un error de 1/10,000, error despreciable en una realización práctica. Claude Gange resume su pensamiento y me escribe: a un círculo al que da la vuelta un tendel de 4 unidades corresponde un cuadrado de 1 unidad de lado. He aquí una forma práctica de realizar la cuadratura del círculo. Los maestros de obra en la construcción de las catedrales supieron, sirviéndose de la estrella flamígera, pasar de la esfera al cubo, situándose entre la escuadra y el compás, se convirtieron en los mediadores entre el cielo y la tierra. 14. Estandarización de la construcción.
Dieter Kimpel, profesor de la Universidad de Oldenburg, Alemania, ha demostrado que para conseguir hiladas rectilíneas en una construcción de gran envergadura, se tallaban las piedras a la misma altura, determinada esta por las indicaciones del maestro de obras. Esta búsqueda de la estandarización favorecía una excelente ejecución de la obra y además facilitaba el transporte y el levantamiento de las piedras. Otras piezas de la construcción también se tallaban de forma metódica en serie: frisos, cornisas, claves, nervios. Villard dibujó modelos de perfiles y patrones de una superficie abovedada. Las desigualdades y los errores de medición se compensaban con la realización de una piedra tallada a medida, con una juntura. De este modo se aceleraba el montaje del edificio y se ahorraban recursos. Dieter Kimpel demuestra que esta evolución técnica va desde Notre-Dame-du-Port hasta Clermont, con un sistema de juntas de dimensiones reducidas. La Catedral de Amiens perfeccionaría aún más los procedimientos empleados en Reims. Se produce un cambio hacia una producción racional y se construye por tramos. Este método permite acabar el edificio por etapas. Ya no es necesario esperar a la completa terminación del edificio para tomar posesión de él, sino que se utiliza la parte acabada y se cierra provisionalmente. En Reims se realizaron varias consagraciones con la confusión de la obra. Los pilares y columnas soportan el armazón de la construcción. Los muros son solo un recubrimiento de piedra. Es el principio del muro cortina. En 1236 se emplea el hierro para anclar los pilares en el coro de la Catedral de Amiens y los nervios de la bóveda son también de hierro en la Sainte-Chapelle de París. Gracias a la estandarización de la talla de piedra, el trabajo se repartió entre las distintas categorías de trabajadores especializados. Primero se desbasta un bloque, después se tallan las caras a la medida justa. Mayor habilidad era necesaria para tallar los perfiles y la ornamentación geométrica. Para esculpir figuras y vegetales se tenía que ser un verdadero artista. Se han encontrado algunas anomalías, claves de bóveda que no están alineadas sobre el mismo eje, cimbras diferentes y se dan algunas asimetrías patentes, sin duda no deseadas. Hay que reconocer que estas construcciones se realizaron de forma escalonada a lo largo de 3 o 4 siglos, con dilatadas interrupciones. En las construcciones actuales, a pesar de toda la vigilancia y el cuidado que existe, tampoco faltan errores. En general, las irregularidades cometidas en la época medieval no son muy chocantes. Algunos defectos incluso humanizan las construcciones. 15. Marcas o signos lapidarios. Sobre todas estas construcciones se observan marcas, señales que parecen misteriosas. Interpretarlas suele excitar nuestra imaginación. Estas marcas no son exclusivas de la construcción medieval. Jean-Philippe Lauer ha observado en el transcurso de las excavaciones que al pie de la pirámide de Keops, en los bloques, había numerosos signos, al igual que en la tumba de la Cristiana en Argelia. En el Pont du Gard también se descubren múltiples ejemplos. Generalmente se trata de las marcas dejadas por los obreros que trabajaban a destajo, lo que permite determinar el número de obreros que trabajaban en la construcción. Pierre Noël ha escrito algunas observaciones muy interesantes. En los castillos y las fortalezas, entre ellas los de Krak de Siria, también se ven estas inscripciones. En Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme, son extraordinariamente numerosas y hacen las delicias de los fotógrafos. También hay marcas de posición que permiten indicar la posición de la pieza tallada y situar las junturas del armazón, así como el asiento de las piedras. Gracias a este código, números, letras y signos, se pueden situar fácilmente las piezas en el lugar determinado. Por último, existe una serie de marcas más misteriosas que solo pueden comprenderse a partir de un estudio simbólico. Estas marcas son particularmente numerosas en las lápidas sepulcrales. Un claro ejemplo lo tenemos en la avenida de Alice Camps, en Arles. C. Monod ha hecho llegar hasta nosotros las que figuran en el cementerio de la iglesia de Neuntil en Valais, Charente. Aquí reproduzco una de sus láminas. Toda la región en Vandea es muy rica en estas marcas y merecería que se estudiase más a fondo. Por último, tenemos el simbolismo que emana de la representación iconográfica. En la época romana, una figura, un gesto o un valor numérico puede tener significado. Todo está sujeto a la interpretación.
Ya hemos visto, por otra parte, los motivos de la notable iglesia de San Nicolás de Sivary, a partir de las obras publicadas por la Pierre Cuivre, la Zodiac. Una parte de este lenguaje ha sido descifrado por François Garnier. Destaquemos asimismo las señales dejadas por los obreros itinerantes que querían dejar una huella de su paso. Firman al margen en el registro de la Sainte-Baume e inscriben su nombre masónico sobre una piedra. Dichas marcas de paso son muy visibles en la escalera de caracol de Saint-Gilles, en el Pont du Gard y en diversos lugares, algunos de ellos citados en la obra de Roger Garry. Señalemos también el 4, que figura principalmente como distintivo de libreros, encuadernadores y fabricantes de naipes y de papel. Este signo se inspira en la señal de la cruz. Al santiguarse se describe un 4. Extensos comentarios filosóficos lo vinculan a la alquimia hermética. Ya he comentado las marcas de los obreros que trabajaban a destajo en las catedrales de Estrasburgo, inventariadas por el arquitecto J. Cunot y publicadas en 1932. La logia de los que tallaban las piedras, que dependían de la obra de Notre Dame, había sido fundada en 1275. El maestro de obras fue Erwin de Steinbach, cuyo nombre figura en un documento de 1284. En Inglaterra, Bernard E. Jones dio a conocer estas marcas, que tuvieron una enorme influencia sobre el rito masónico de la marca. El Statute Show, promulgado en 1598, obliga al masón escocés a tener una marca personal. Se observa una disposición semejante en Alemania, en los Estatutos de Torgau, 1462. La Logia Cator Coronati de Londres realizó importantes estudios, ya que estos signos de fábrica servían para pagar a los trabajadores a destajo. La Gran Logia de Mark Master Masons, organizada en el año de 1878 como obediencia distinta de la Gran Logia Unida de Inglaterra, conserva estas marcas simbólicas. Dicha logia masónica conserva un aspecto operativo. Los masones tienen un gran delantal blanco comparable al de los que tallaban la piedra. El ritual se establece en torno a la talla de la piedra y a la piedra rechazada. La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra angular. Es, sin embargo, el arquitecto austríaco Franz Risa quien ha dado a conocer el mayor número de señales lapidarias, alrededor de 9.000 que proceden de la logia Bahut. El abad Grandidier, canónigo de la Catedral de Estrasburgo, en la publicación de 1782 de su ensayo histórico y topográfico en la Catedral de Estrasburgo, menciona estos signos y cita a su arquitecto, Erwin de Steinbach, pero el mérito de Risa en su reproducción de 1.000 de estas marcas es haber mostrado que todas ellas estaban formadas a partir de 4 matrices tipo, 4 plantillas asignadas a las 4 logias de Bahut, Estrasburgo, Colonia, Viena y Berna. Esta última reemplazada en el siglo XVI por la de Zúrich. Estas plantillas inscritas en un círculo eran 1. En cuadratura, 64 pequeños cuadrados cuyas diagonales formaban la red de la matriz. Este símbolo estaba reservado a los maestros que tallaban la piedra. 2. En triangulación, triángulos equiláteros en forma de hexagrama que permiten obtener las figuras reservadas a las logias dependientes de la Gran Logia de Colonia. 3. En 4 hojas, sobre la matriz 1, se trazan círculos circunscritos a todos los cuadrados interiores. Estos trazados eran los de la Gran Logia de Viena. 4. El rosetón trilobulado. Sobre la matriz 2 se trazan círculos circunscritos a todos los triángulos interiores. Los signos extraídos de esta matriz eran otorgados por la Gran Logia de Berna. Todos estos signos eran estrictamente personales. Se podría decir que la marca, con su origen geométrico, demuestra la pertenencia de un hombre a una logia. El masón viajero, cuando traza su marca, ofrece una justificación geométrica y simbólica. La marca legitima al obrero y vale más que cualquier pasaporte. 16. La acústica. La música, arte mágico, envuelve. La iglesia, lugar de comunicación, debe permitir a todos los fieles oír claramente no solo la música, sino todas las palabras del sacerdote. Desde algunos lugares determinados, la voz se escucha mejor y el sonido rebota con normalidad.
Actualmente disponemos de medios mecánicos y, sin embargo, la sonorización no consigue siempre los resultados apetecidos. Los antiguos prestaban gran atención a las zonas de resonancia. Nadie duda que bajo las grandes cúpulas de la iglesia de Saint-Marie de Souillac obtuvieron la concentración de los sonidos armónicos. No es el objetivo de este libro estudiar el carácter primordial del sonido. Sin embargo, no hay que menospreciar el poder de la magia sonora, que hace nacer sensaciones hipnóticas y cuyo encanto armónico conduce a una toma de conciencia, a la búsqueda del conocimiento. Las 7 notas de nuestra escala se asocian, según Favre de Olivet, a los 7 planetas que emiten una música celeste. Existe una comunicación entre el cielo y la tierra, al igual que el conjunto de las catedrales crea un vínculo entre lo sensible y lo inteligible. Para Li Qi, chino, la música es la expresión de la unión del cielo y la tierra. El poder de este libro pétreo, de esta nave que protege a los fieles y los transporta a las orillas de la felicidad, se refuerza con el canto. La música corresponde al ritmo de la piedra. En el siglo VII, San Gregorio introduce el canto gregoriano. En el siglo XI, Pedro el Venerable defiende en Cluny el canto polifónico, con 2 o 3 voces. Bernardo de Claraval lo critica por considerarlo poco propiciador de la piedad. El desarrollo musical que responde a la evolución de la sociedad nace en París, pero las escuelas italianas e inglesas recuperarían enseguida las misas y motetes. La música polifónica basada en el canto llano empieza a desarrollarse hacia 1160 y 1170, los organa de Leonino, y decae hacia 1380 a 1390. La música estudiada en las universidades se encuadra dentro de la sección superior de las 7 artes liberales, el quadrivium. En el espíritu escolástico de la Edad Media, Guillermo de Machaut crea motetes extraordinarios basados en el principio de la isorritmia, con su cadencia sistemáticamente repetida. Si discernimos la alianza que existe entre el ritmo de la construcción de las catedrales y el ritmo musical, la concordancia entre los poderes simbólicos de uno y otro, entenderemos que el arquitecto debía poner especial cuidado en la acústica de su construcción. Hubert Larcher, en un texto admirable, defiende lo que es el silencio del claustro y la unidad sonora de la bóveda. Según este autor, cuando el oratorio da paso a las inmensas catedrales, cuando la ojiva gótica escala hacia el cielo, el sonido se aleja del oído. La reflexión de Hubert Larcher está hecha a partir de la abadía de Tornet, cuya acústica es realmente admirable y de la que aún me parece escuchar el eco. Imitando sin duda la experiencia de los actores griegos que amplifican su voz gracias a vasijas de barro cocido o de bronce, los constructores cistercienses incluyen en el interior del edificio recipientes de terracota. Estas vasijas de resonancia encastadas en la pared, en la bóveda o en el alto de los muros son más numerosas cerca del coro y del púlpito. La boca de estas vasijas es lo único que asoma en la pared. Su capacidad oscila entre 2 y 12 litros. En cuanto a la forma, que varía mucho según las regiones, es parecida a la de jarras de pequeño tamaño o ánforas de cuello estrecho. A menudo se hace difícil distinguir los orificios, pues se confunden con los agujeros dejados durante la construcción para el paso de las cuerdas, pero fueron descubiertos durante la restauración de estos edificios. El hermano René Fleuriot ha estudiado sus propiedades basándose en un centenar de iglesias de Francia y 200 en todo el mundo, entre ellas algunas mezquitas. Algunos de estos orificios fueron tapados sin que por el momento se conozcan las causas. Con el fin de comprender mejor el interés que tienen estas vasijas de barro, se han llevado a cabo pruebas, primero en laboratorio, reconstruyendo el entorno, y más tarde en las propias iglesias. Se ha observado que los sonidos agudos son absorbidos, que se produce una nivelación de picos y que disminuye el tiempo de resonancia para las frecuencias más bajas. Parece, por tanto, que el objetivo principal de estas vasijas acústicas era que la voz fuese más inteligible. Aún no sabemos cómo se distribuían estos recipientes en la iglesia, ni tampoco por qué no todas las iglesias lo poseen. Desconocemos también si eran eficaces, pero los constructores medievales eran gente pragmática y, si intentaron en sus construcciones estos captadores de sonidos,
fue porque tenían alguna utilidad. En estas construcciones no hay nada improvisado. Todo participa de la unidad de la iglesia. Al simbolismo de la forma, de la decoración esculpida, pintando sobre una pared o sobre un cristal, se suma el de la música, el de la vibración de la voz, ritmos que se introducen en cada persona y que actúa sobre un psiquismo. El fiel se sumerge en una conjunción mágica de gran intensidad. La iglesia orientada, sometida al resplandor de la luz, sitúa al sacerdote en un lugar preciso. Al modificar actualmente estos emplazamientos y acercar el pastor a los fieles, situándole de espaldas a oriente, estamos invirtiendo lo que fue determinado por nuestros antepasados. Empleamos además un artilugio mecánico que crea una acústica que no nos convence, que rompe con los ritmos inicialmente previstos. La catedral medieval es un todo. Resulta difícil modificar sus estructuras sin rebajar su valor sagrado.